Bienvenido, estimados alumnos. Vamos a iniciar este curso dando los fundamentos de las redes de datos. Antes de empezar con la parte teórica, yo quisiera comentarles cuál es el objetivo de este curso. El objetivo es dar los conceptos básicos, los conceptos fundamentales para poder entender las redes de datos. Vamos a comentar, por ejemplo, en qué consisten los paquetes, cómo funcionan los paquetes con etiqueta, qué son los flujos, qué cosa es la conmutación de datos, qué es la conmutación de circuitos, para ir más adelante a ver conceptos fundamentales como qué cosa es la neutralidad de la red, qué cosa es una banda ancha, qué cosa es ancho de banda, entre otras cosas. Bien, vamos a iniciar el curso haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Hacia dónde van las redes de telecomunicaciones? ¿No? Es una pregunta sencilla, pero muy complicada de responder, ¿no? Entonces vamos a tratar en estos minutos a dar una visión a mediano y largo plazo hacia dónde se dirigen las redes de telecomunicaciones. Bueno, en primer lugar hay que recordar que las redes de telecomunicaciones y de manera muy puntual las redes de datos se caracteriza por una cosa muy simple desde el punto de vista tecnológico. Cada equipo, llámese router, llámese switch, llámese access point, llámese computador en general, tiene dentro del mismo equipo compartiendo lo que es la unidad de control y lo que viene a ser la unidad de datos. Es decir, todo equipo es inteligente de por sí, porque hay un sistema operativo que hace que este equipo funcione conforme lo vamos a configurar. Entonces, si nosotros hablamos de una red como una red WAN, que está constituido por un conjunto determinado de router, en cada uno de los routers va a haber una determinada inteligencia. O dicho en palabras simples, cada router contiene un sistema operativo que hace que este funcione de acuerdo a cómo uno lo va a programar, a configurar. Bien, esto ha sido la filosofía de funcionamiento de la red de datos hasta incluso el día de hoy. Pero, ¿qué sucede bajo ese concepto? ¿Qué está sucediendo de aquí hacia adelante? Pues que hay una necesidad muy imperiosa de que las características de una red en un momento determinado puedan ser cambiados según el flujo de información que está llegando a dicha red. Por ejemplo, dentro de poco vamos a tener ya redes de acceso, como viene a ser en las redes 5G, donde se van a generar flujos de información a unas velocidades muy altas que van a requerir un comportamiento muy especial a lo largo de la red. Entonces es necesario, bajo ciertas circunstancias, hacer una reconfiguración a la red, en este caso a la red WAN. Entonces, ¿qué sucede si mantenemos la filosofía actual de las redes? Pues para poder cambiar, vamos a tener que ingresar a cada uno de los routers, a cada uno de los elementos que forma esta red WAN, para dar una nueva forma de trabajo, una nueva reconfiguración. Y eso significa pues un tiempo. Entonces lo que podemos hacer, y es un planteamiento que vaya hace algunos años atrás, es tratar de separar el plano de control del plano de datos, de tal manera que la inteligencia de la red lo vamos a concentrar en un punto que a través del cual los diferentes elementos que forman la red, como por ejemplo los switches, van a estar de alguna manera trabajando, funcionando, haciendo la operación de forwarding, todo en función de ese servidor que contiene justamente el sistema operativo de la red. Pues bien, de esa manera, toda la inteligencia que anteriormente estaba descentralizado, ahora se va a centralizar. Eso tiene una ventaja, ¿no? Porque ahora cualquier cosa nueva que se quiera implementar en una red, basta con reconfigurar a ese controlador que está concentrado en un servidor para que la red de alguna manera reaccione bajo esos criterios. Pero para poder modificar, cambiar la configuración de una red, no es tan fácil ir al servidor y hacer las operaciones que uno quiere. Para hacerlo más fácil, sería desarrollar aplicaciones en un nivel bien superior, que vienen a ser aplicaciones de gestión de la red, cuyas aplicaciones conversen y coordinen con el servidor.
y al recibir determinadas órdenes de dichas aplicaciones, el servidor va a ordenar a los elementos que forman la red, como son los switches. De tal manera que el administrador simplemente va a dialogar con una aplicación que a su vez va a coordinar con el servidor, que es el que tiene el control de la red, para que éste genere órdenes a los switches que forman la infraestructura de la red. Por lo tanto, un administrador simplemente va a dialogar con una aplicación y a través de esa aplicación va a definir un nuevo comportamiento de la red. Estamos hablando de un concepto denominado redes que son definidas por software. A esto se le conoce como redes tipo SDN. Muy bien, eso también es una tendencia. Ya desde hace unos años atrás, este modelo de red ha ido madurando y hoy estamos en una fase casi de estabilidad. Pero este modelo de tener una aplicación, a través de una aplicación, controlar la red, va incluso más allá de una red SDN. Nosotros podríamos considerar como la aplicación la representación de toda una tecnología de red, independientemente si es una red de datos, podría ser Internet de las cosas, o podría ser cualquier elemento que tiene características a través del cual puede dialogar con un servidor. De esa manera, nosotros podemos decir cualquier cosa definido por software. Justamente ese es en realidad el concepto más macro en el que se va a mover el mundo de las telecomunicaciones. Bajo ese concepto podemos hablar que las redes son definidas por software, que los data centers son definidos por software, que la red WAN es definido por software, que IoT es definido por software, que la infraestructura es definido por software. Es decir, estamos entrando a un terreno de la programabilidad de una red, de una infraestructura, de una WAN, etc. ¿No? Entonces, ahí empieza a generarse un nuevo concepto, la programabilidad de la red. Es decir, cualquier red de telecomunicaciones, si logramos reflejarlo en una aplicación, tendríamos un control directo en dicha red. Esa es una tendencia hacia donde nos estamos moviendo, a lo que se conoce con el nombre de la programabilidad de la red, donde SDN viene a ser una de las tantas posibilidades que se puedan implementar. También podemos considerar que toda red ofrece o dispone de funciones importantísimas, ¿no? Por ejemplo, una función clásica de una red es determinar en qué momento vienen flujos que no deberían ingresar, de alguna manera quieren vulnerar la funcionalidad de la red, entonces colocamos un firewall ahí para poder detectar y bloquear esos tipos de tráficos maliciosos. Ese tipo de función puede estar ubicado en un dispositivo físico, en un lugar estratégico de la red. Así como ese tipo de función podemos hablar muchos más. La idea es que todas estas funciones que pueda tener una red deberían estar de alguna manera virtualizadas. Es decir, colocados en un gran equipo y en ese gran equipo generar máquinas virtuales para que en cada una de ellas se implemente las funciones que toda red necesita. Estamos hablando de lo que se conoce con el nombre de NFV, redes tipo NFV, donde se virtualizan las funciones de la red, que viene a ser un concepto tecnológico complementario a la red SDN. Bueno, en general podemos hablar pues de que las redes de datos va hacia un terreno de la programabilidad. Quiere decir que a través de una aplicación, y lo deseable es que esa aplicación sea solamente una, se tenga todo el control de la red, ¿no? Esa es nuestra tendencia en este momento en el mundo de las telecomunicaciones. También hay que recordar que la información que empieza a fluir por la gran red de datos, que es la Internet, empieza a presentar características que difieren mucho de lo que sucedía hace años atrás. Por ejemplo, el flujo de información tiene grandes volúmenes hoy en día. Presenta grandes velocidades.
Y también es difícil conocer el origen de dónde se generó dicha información, porque hoy es una cantidad completamente amplia, hay una gran variedad de donde pueden ser generados dichos flujos. Por ejemplo, puede ser de un lugar que se esté controlando en el campo de la agricultura, puede ser de la minería, puede ser de la ganadería, podría ser de la salud, podría ser de la educación, podría ser en general de cualquier origen. Entonces, el tráfico que empieza a fluir por Internet fundamentalmente tiene tres características: gran volumen, gran velocidad y una variedad de dónde viene dichos tráficos. A estas características algunos le adicionan el concepto de veracidad. Veracidad justamente para ligarlo un poco con la autentificación de la información, que no exista pues ninguna alteración en el camino, y esa es una de las características que es deseable hoy en día en el flujo de información que circula por la red. A ese tipo de flujo hoy se le conoce con el nombre de Big Data, ¿no? Entonces, el Big Data se ha transformado hoy en día en un concepto clave por una sencillísima razón. Para que ese Big Data pueda ser considerado como tal, las telecomunicaciones tienen que evolucionar. Es decir, está exigiendo a que las redes evolucionen, cambien de modelos, cambien de paradigmas, para que pueda soportar ese tipo de información que hoy se conoce con el nombre de Big Data, ¿no? En los orígenes de Internet, si nos remontamos hace unos 3 décadas aproximadamente, o un poco más hacia atrás, vamos a ver que había una necesidad de que el ser humano se comunique con otro ser humano que esté ubicado en lugares muy distantes a través de una determinada tecnología. Ese deseo de comunicación fue evolucionando tecnológicamente hasta llegar a lo que conocemos hoy como la red de Internet. O sea, el Internet viene a ser esa gran nube a través del cual los seres humanos ingresan a esa gran nube para poder comunicarse todos contra todos, ¿no? Muy bien, eso fue un poco el origen de la Internet, y de ahí se desarrollan todos los modelos y los protocolos que hoy día lo conocemos. Y la Internet ha llegado a ser una tecnología que es fundamental, no solamente para un grupo de personas que estén vinculados a las tecnologías de la información, sino en general a la sociedad, a la humanidad. Pero hoy en día, ese concepto inicial ha cambiado diametralmente, ¿no? Hoy cualquier cosa, deseamos que se comunique con cualquier cosa. Es decir, un dispositivo electrónico que presenta ciertas características desea comunicarse con otro dispositivo que presenta también otras características. ¿Para qué? Para intercambiar información. ¿Para qué? Para poder llevar esa información a otro punto donde se concentre dicha información, que puede ser un servidor, entre otras cosas. Y esas cosas que se van a comunicar al Internet tienen un propósito, porque esas cosas, que viene a ser una electrónica, va asociado probablemente a un conjunto, a una variedad de sensores que van a ir monitoreando determinados aspectos de la sociedad, que puede ser el comportamiento del ser humano, que puede ser la salud, que puede ser la educación, la agricultura, lo que hoy lo tenemos sobre la mesa. Entonces, todos esos parámetros que es medido, que es monitoreado por un dispositivo electrónico, que vendría a ser, en términos tecnológicos, cualquier cosa, es lo que va hoy en día conectado al mundo de Internet. Entonces, eso da origen a lo que nosotros ya conocemos con el nombre de Internet de las cosas, ¿no? Entonces, cualquier cosa se conecta a Internet para que a través de la Internet se comunique con cualquier cosa, ¿no? Y ese es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Porque si esos equipos están vinculados a la salud, como vuelvo a repetir, a la agricultura, a la pesquería, entre otras cosas, vamos a tener una sociedad tecnificada, ¿no? Y eso va a generar
también una cantidad muy respetable de tráfico en el mundo de Internet. Justamente Internet de las cosas viene a ser una fuente que va a alimentar a este concepto que hemos hablado de Big Data. Bueno, todos estos conceptos que estamos viendo, todas estas tecnologías que estamos viendo, no se van a poder realizar si es que no existe un programa de por medio. O sea, la programación es clave. Sin esto, nada funciona. Entonces, la programación se realiza porque hay lenguajes de programación. Entonces, la pregunta que nos podemos plantear es, ¿cuáles son esos lenguajes de programación que hace posible y hará posible en el futuro de una manera más ágil la implementación de todas estas tendencias que existe en las redes de datos de manera muy puntual? Pues los estudiosos nos dicen, ya las entidades especializadas en análisis de software nos dicen que Python, Java, C, C++, entre otras, de manera principal, vienen a ser los grandes lenguajes de programación que van a ser utilizados justamente para poder implementar estos conceptos nuevos que se nos vienen. La programabilidad de la red, el manejo de flujos denominados Big Data, el tema de Internet de las cosas, ¿no? Son temas, pues, que necesitan de los lenguajes de programación y justamente estos son los llamados de una manera a implementar esos nuevos conceptos. Por otro lado, en los últimos años ha empezado ya a ser una realidad lo que nosotros conocemos como la computación en la nube. Bueno, en realidad la nube no es más que una infraestructura, viene a ser un gran data center con características muy, muy peculiares que pueden estar ubicados incluso en una empresa cercana a uno, puede estar ubicado en una empresa perteneciente a una región determinada, o puede estar ubicado sabe Dios dónde. De tal manera que el usuario, en realidad, poco lo debe de interesar dónde físicamente se encuentra. E incluso, poco le debe de importar cuáles son las características tecnológicas que tiene esos dispositivos. Lo único que le interesa es poder acceder, hacer cálculos, que me responda, listo. Puede estar en algún lugar A, puede estar en un lugar B, no me interesa. Como no me interesa dónde está, decimos está en la nube, ¿no? Está en el ciberespacio, ¿no? Y lo único que yo necesito como usuario es acceder de manera segura a la nube, que puede estar en cualquier lugar, realizar las operaciones que yo necesito, hacer cálculos, almacenajes, entre otras cosas, de información, y luego obtener el resultado para yo realizar mis acciones que yo estime conveniente. Entonces, el tema de la nube, de la computación en la nube, hoy viene a ser ya una realidad. Es un tema que se está empezando a utilizar de una manera bastante continua y en forma creciente. Pero para que la nube funcione, puede ser una nube muy pequeña, tecnológicamente hablando, o puede ser un sistema muy complejo, como sucede en la mayoría de los casos. Pero en cualquiera de ellos se necesita un sistema operativo que nos permita diseñar la nube, no desde un punto de vista hardware, sino desde un punto de vista de usuario final, de tal manera que el usuario final ingrese bajo ciertos patrones de seguridad, de autenticación, y justamente encuentre los recursos que él ha solicitado de una manera inmediata. Entonces, existen varios sistemas operativos, pero hay uno en especial que es considerado como punto de partida en este concepto de computación en la nube. Ese sistema operativo se conoce con el nombre de OpenStack, ¿no? Justamente es parte ya de este nuevo concepto que es computación en la nube. Todos estos cambios en las telecomunicaciones ha traído como consecuencia que la información que circula por estas redes se ha vuelto muy sensible. Además de ser muy importante, es muy sensible. Es muy sensible a que alguien que no debería ingresar a la red, pero lo ingresa a la red, pueda manipularlo, pueda alterar. Entonces,
los resultados que uno esperaba, la privacidad de la información, van a ser vulnerados. Entonces, ahí viene un concepto importante que viene a ser la ciberseguridad, ¿no? El ciberespacio, ciberseguridad. Entonces, es la seguridad en el espacio. Es decir, el espacio es un ente, conceptualmente hablando, está en la nube, como dicen muchos, ¿no? Pero en realidad, esta nube está constituida por una infraestructura, por dispositivos, ¿no? Que forman justamente esta gran red de redes llamada Internet. Entonces, lo que nos preocupa hoy en día es que el tráfico que circula por estas grandes redes de tecnología emergente viaje de manera segura. Por lo tanto, tenemos que establecer criterios, procedimientos, tecnología, usar equipos para proteger nuestra información. Y ahí aparece este concepto de ciberseguridad, pues como una de las, que debe estar formado por un conjunto de herramientas, por un conjunto de políticas que justamente tiene como objetivo proteger la información. La información que está hoy en día en unos y ceros en estas redes. La ciberseguridad se ha transformado hoy en día en una necesidad de la sociedad, una necesidad de las empresas en general. ¿Por qué? Porque va a salvaguardar uno de los elementos muy importantes que hay en este momento, que es la información, ¿no? Todo esto, todas estas tecnologías dejarían de tener sentido si es que no le damos una aplicabilidad más común, ¿no? ¿De qué vale hacer tecnología por tecnología si nosotros no vamos a encontrar y no vamos a ubicarlo en un fin determinado? Y el fin determinado es la sociedad, somos nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde aparecen dos conceptos que actualmente también está en constante análisis, en constante mejora, que viene a ser la industria 4.0, y el otro concepto es la transformación digital, ¿no? Vamos a definir estos dos conceptos y vamos a ver cómo están relacionados entre ellos y veamos también cuál es el soporte tecnológico para implementar estos dos conceptos. Primeramente, tratemos de definir qué cosa es la transformación digital. En realidad existen muchas definiciones, pero hay una que a mí en particular me encanta mucho, que dice que la transformación digital es el uso de la tecnología de la información y comunicación para mejorar la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Entonces, si lo miramos de ese punto de vista, es utilizar todas las tecnologías que hoy tenemos, y sobre todo las tecnologías emergentes, para mejorar nuestra calidad de vida. ¿En qué campo? En el campo de la educación, en el campo de la salud, en el campo del trabajo, en el campo de la agricultura, de la minería, de la pesquería, entre otras, ¿no? Entonces se ha transformado este concepto de transformación digital como un elemento clave para el desarrollo sostenible de una sociedad. Nosotros no podemos concebir hoy en día que una sociedad puede avanzar sin tecnología. La tecnología ya está empoderada y además es de una necesidad indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad. Y eso es lo que nos dice la transformación digital. Bueno, pero este concepto hay veces va más allá de lo meramente tecnológico, va incluso a un terreno de comportamiento del ser humano, va más allá, incluso llegando al tema cultural. Se dice que la transformación digital está muy ligado con el comportamiento del ser humano, con la cultura del ser humano, porque hay personas, hay grupos de personas, hay comunidades que a veces se resisten al cambio tecnológico, ¿no? Conmigo no es esta tecnología, no, esto no va conmigo, esto va más allá, yo no. Entonces, esa actitud que no es tecnológico, sino es un comportamiento ya como persona, puede influir mucho en que la transformación digital
no se realice. Entonces existe un tiempo muy largo en poder empoderar el concepto de transformación digital para que recién este empiece. Y esto es un tema extremadamente importante tenerlo en cuenta, porque si las personas que toman decisiones no están en sintonía con el concepto de la transformación digital, pues toda una sociedad va a estar en un momento determinado estático ante la presencia de las nuevas tecnologías. Y eso estaría mal, ¿no? Sobre todo en estos momentos en que nos encontramos. Por otro lado, la industria, que viene a ser el motor de la sociedad, también ha venido experimentando ciertas fases de hace muchos años atrás. Por ejemplo, en el año de 1700, aproximadamente, a la mitad de los años de 1700, la industria estuvo ligado íntimamente a lo que viene a ser la energía del vapor, ¿no? O sea, la energía generada por el vapor era el centro de las industrias y por lo tanto de la sociedad, ¿no? A eso se le denominó la industria 1.0. Posteriormente, en el año 1870 aproximadamente, entra con fuerza lo que viene a ser la energía eléctrica. Entonces, las industrias de aquellos tiempos giran ahora alrededor de la energía eléctrica. A eso le denominamos la industria 2.0. Ya en el año 1969 aproximadamente, se tiene ya bastante desarrollado la electrónica y la computación. No nos olvidemos que son en esos tiempos donde ya empieza el avance tecnológico, donde se logra miniaturizar ya los elementos electrónicos en tabletas de silicio, ¿no? Entonces hay un cambio muy, muy pronunciado en la electrónica y eso origina ya la aparición de las primeras computadoras. Bien, la industria hace suyo de esos avances electrónicos y computacionales y lo asume como un insumo. Entonces la industria gira alrededor de esos dos conceptos, que es la electrónica y la computación. A eso lo denominamos la industria 3.0. En cambio, hoy en día, nosotros estamos experimentando un cambio muy importante. Estamos utilizando nuevos conceptos tecnológicos, lo que llamo yo tecnologías emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, los biosensores, Internet de las cosas, ciberseguridad, las redes propiamente dicho, la programabilidad de las redes, entre otras cosas, que vienen a ser los insumos de la industria. Por eso se dice que estamos viviendo en la industria 4.0, que vienen a ser los sistemas cibernéticos. Es decir, la Internet y las redes son un elemento fundamental en esta nueva corriente en que se manejan las industrias el día de hoy. Y voy a repetir, a ello se denomina la industria 4.0. Entonces, como ven ustedes, tanto la transformación digital como la industria 4.0 tienen muchas cosas en comunes, porque al fin y al cabo tratan de servir a la sociedad, tratan de servir al ser humano, pero para ello necesitamos tecnología, tecnologías emergentes, como, vuelvo a repetir, inteligencia artificial, IoT, biosensores, entre otras cosas, ¿no? Por eso que se está llevando estos conceptos, incluso países como el Perú, en temas de política de Estado. Actualmente, las instituciones estatales vinculadas a la aplicación de estas nuevas tecnologías en la sociedad está en constante coordinación con las diferentes entidades, tanto académicas, en la industria y en general con la sociedad, ¿no? Es un tema muy importante y a eso vamos. Bien, con esto termino la primera parte de
de este curso denominado Fundamentos de las redes de datos. Nos vemos en un instante.